Muy bien, hermanos, Gálatas capítulo 5, vamos a leer el versículo 13. Gálatas capítulo 5, el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué gran peso, qué enorme responsabilidad es la que se logra distinguir en las palabras del apóstol Pablo cuando leemos unas pocas líneas de cualquiera de las epístolas, de las cartas que él le escribió a las iglesias. Nosotros podemos ver entre líneas esa responsabilidad tan grande de su labor, no solo apostólica, sino pastoral, cuando le escribe a las iglesias. Particularmente aquí en la carta a los Gálatas alcanzamos a percibir la enorme responsabilidad del pastor que, con todos sus recursos, con todas sus fuerzas, con el conocimiento que Dios le ha dado de las Escrituras, denuncia, rechaza y combate, por un lado, el legalismo, el engaño del torpe corazón del hombre, que habiendo sido ya en el creyente, habiendo sido ya beneficiario de la gracia de Dios en Cristo Jesús, mediante la fe en Él, torpemente aún se resiste a aceptar su total incapacidad de ser aprobado por Dios para salvación, por algo que pudiera hacer, por algo que deba añadir, por algo que pudiera cumplir, por una bondad inherente en él o por una capacidad que pueda ejercer y le canjee el favor de Dios. Vemos esa responsabilidad donde con todas sus fuerzas él expone, denuncia, condena, señala, por un lado, el legalismo. Ya iniciando este capítulo, les ha dicho: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El legalismo es una esclavitud de un sistema que alimenta el ego, porque te dice: tú puedes y debes hacer algo para añadir a la fe en Cristo Jesús. Alimenta el ego, pero a la vez encadena a un yugo imposible de llevar, porque no es por el cumplimiento de la ley que nosotros somos aprobados por Dios, porque somos incapaces de hacerlo de acuerdo a las demandas santas de nuestro Dios. Así que vemos esa enorme responsabilidad del apóstol Pablo, en donde con todas sus fuerzas, por un lado denuncia el legalismo, pero por otro lado, habiendo ya defendido vehementemente la libertad que tenemos en Cristo, el ser justificados, aprobados por Dios mediante la sola fe en el Señor Jesucristo, sin las obras de la ley, como un pastor experimentado, no demora mucho en advertir que esa libertad no significa de ninguna manera licencia para pecar, libertinaje, lo que se conoce como antinomia. O sea, no, el cristiano y la ley no tienen nada que ver. Así que nosotros vemos esa tremenda responsabilidad del apóstol Pablo, en donde por un lado está advirtiendo, señalando y condenando el legalismo, y por otro lado empieza a advertir que ante la defensa de la libertad que tenemos en Cristo, algunos podrían desviarse pensando que esa libertad significa licencia para pecar o libertinaje. Es una enorme responsabilidad la que tiene el predicador, el pastor, y más aquí en los hombros del apóstol Pablo, como un apóstol de la iglesia, escogido por Dios
para escribir la bendita palabra, para traer lo que del Señor Jesucristo y su ministerio el Señor viene dando y que queda escrito en lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, echar el fundamento para la iglesia. Y vemos en Él esa enorme responsabilidad en donde Él no se guarda nada, tanto en las inclinaciones para un extremo como a las otras que pudiesen aparecer y que de hecho estaban apareciendo, tanto para condenar el legalismo como también para señalar el peligro del libertinaje. Pablo entonces está pasando de la defensa de la justificación mediante la sola fe que trató en el capítulo 1, 2, 3 y 4, y ahora empieza a dar el resultado que debe venir de esa justificación en el que tiene una fe genuina, que es la santificación. No solamente Él defiende que somos libres en Cristo Jesús, mediante la fe, libres del esfuerzo imposible de tratar de ser aprobados por Dios mediante obras o cumplimiento, lo cual es imposible, libres. Pero después el mismo apóstol Pablo, que ha hecho esa defensa de la justificación por la fe, entonces dice, ok, pero el resultado de quienes tienen una fe genuina es una vida en santidad, una vida en santidad creciente. Ese es el testimonio, la evidencia de alguien que verdaderamente ha sido justificado por la fe. Se engaña quien proclama ser libre en Cristo y vive bajo las cadenas de una vida de continua práctica del pecado. Y esto es lo que de alguna manera ha hecho el apóstol Pablo. No ha de alguna manera matizado la libertad que tenemos en Cristo y la manera como somos salvos, pero tampoco ha callado el resultado y la evidencia y el fruto que se espera de alguien que tiene una fe genuina. Como buen pastor, el apóstol Pablo denuncia y condena por un lado esa inclinación pecaminosa en el corazón humano de la falsa religión humana del mérito y del cumplimiento, el legalismo. Hay una inclinación a yo debo hacer algo, yo puedo hacer algo, y a la vez, así no se diga directamente, robar la gloria de Dios de la salvación, pero también una denuncia del otro extremo, el del engaño, del libertinaje pecaminoso, excusado maliciosamente en, pero es que somos salvos por gracia y no por obra. Y con esto, con esta responsabilidad que nosotros vemos en que no se ahorra palabras y argumentos, tanto lógicos como escriturales, como emotivos, como de recuerdos, de todo echado mano para señalar estos aspectos. Y en este esfuerzo del apóstol Pablo por condenar tanto un extremo como el otro, nos deja un tremendo ejemplo de lo que es ser un buen pastor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no cede a la tentación de obrar en su propia sabiduría, recurriendo a estrategias humanas que deforman la verdad del evangelio. Porque preste atención a esto. Los judaizantes podrían argumentar que el mensaje de Pablo dejaba al pueblo sin los efectos preservadores de la ley, quitando lo único que impedía que el pecado corriera libre en el hombre, acarreándole el juicio de Dios. Y eso en parte es verdad, pero aparte de la gracia de Dios. Pero estos hombres con esa intención que alguien podría decir, bueno, es una buena intención de no dejar al hombre como descarriado, añadían a las buenas nuevas de la salvación la necesidad de cumplir la ley y las ceremonias para ser verdaderamente salvos, pervirtiendo el evangelio. El apóstol Pablo no cedió ante la responsabilidad de que las ovejas, los verdaderos creyentes, vivieran una vida en santidad. No cedió a ponerle una imposición que pervertía el evangelio, lo que hicieron los judaizantes. Y por otro lado, tampoco cedió a lo que hicieron los falsos maestros libertinos,
que impulsados por sus intereses personales, deformaban la libertad que nos da la obra de Cristo, proclamando un mensaje altamente atrayente para la condición pecaminosa del hombre. No importa cómo vivas, no es por obra, por gracia sois salvos. Así que nosotros vemos aquí un ejemplo de un buen pastor, porque él no va a recurrir a estrategias. Él, viendo la necesidad de que la iglesia viva una vida en santidad, no va a recurrir a poner normas que la misma palabra del Señor no da como el camino para ser aprobado por Dios. Pero tampoco para atraer gente va a bajar los estándares del resultado de una vida en santidad, una muestra de que se tiene una fe real, simplemente por atraer personas y darles un mensaje agradable. A esto no se dio el apóstol Pablo. Mientras unos gritaban es por medio de la ley y los otros ya no hay ley, legalismo y antinomia, Pablo no recurre a estas estrategias humanas ni a las bien intencionadas de preservar la ley en medio del pueblo con su observancia para retenerlos y que vivan una vida santa, ni mucho menos a las que tienen el propósito supuestamente de hacer el mensaje más digerible a la gente para que venga más fácil a Cristo. Pablo nos deja este ejemplo, y no solamente es para los predicadores y para los pastores, sino que es un deber para todo creyente que debe predicar el evangelio a todos los que le rodean. Pablo predica ¿qué? El consejo de Dios completo en cuanto a salvación. Justificación por la sola fe. La salvación es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, pero a la vez el resultado que debe venir, que es una muestra, que es un testimonio, que es una evidencia de aquel que tiene una fe genuina, una vida en creciente santidad. Y esto, amados hermanos, es algo que al día de hoy se refleja. No hace mucho tiempo, un hombre que respetamos, un doctor, no sé si su doctorado es en teología, pero es un hombre respetado aquí en la iglesia de Cali, él haciendo un artículo sobre cómo la iglesia reformada estaba creciendo fuertemente en el país, decía: les queda el reto de cuál va a ser la vida moral de las personas con su predicación de la salvación tan solo por la gracia de Dios y su énfasis en la gracia de Dios. Y recuerdo que el pastor Pablo Andrés le predicó que el asunto no se trata entonces de poner imposiciones externas para que la gente entonces se comporte en santidad, sino que se predica el evangelio, y aquel que tiene una fe real y genuina, de él brotan las buenas obras, una vida en santidad, una obediencia a la palabra del Señor. Y allí vemos un muy buen ejemplo de una buena intención. La intención de que el pueblo viva en santidad, pero a través de una estrategia humana. También tenemos aquellos que se escudan en la buena intención de que más personas vengan a Cristo, pero bajan los estándares de lo que la palabra del Señor enseña, y muchas personas se ven a sí mismas como de Cristo, pero su vida no muestra la evidencia de una fe genuina, una vida en santidad. Así que son pertinentes las palabras del apóstol Pablo aquí en el capítulo 5, donde está pasando de la defensa de la justificación por la fe y la libertad que tenemos en Cristo, pero empieza cada vez más a adentrarse en la relación que el cristiano tiene con la ley de Dios. El versículo 13 inicia diciendo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamado.
Pablo ya ha venido hablando en los capítulos anteriores de la libertad que Cristo ha ganado para los suyos, que es amplia en sus efectos en el verdadero creyente y que ahora vamos a repasar brevemente esa amplitud de esa libertad. Pero aquí primariamente en Gálatas se refiere a la libertad que se recibe de librarse del peso imposible de tratar de ser aprobado por Dios por medio del cumplimiento de la ley, de toda la ley, de la observancia de las regulaciones y de ceremonias, como lo estaban haciendo los judaizantes. Aquí primariamente cuando él dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, se refiere a esa libertad. Sin embargo, esa libertad es mucho más amplia de lo que aquí primariamente se está refiriendo el apóstol Pablo. Y de esto ya hemos hablado en más detalle en sermones anteriores, pero permítame mencionar algunos aspectos de esa libertad. Es una libertad en el sentido no solo de liberación de algo, sino también una libertad en el sentido de capacitación para ser libres y poder hacer. Es liberación de la culpa y del poder del pecado. Libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia, dice Romanos 6:18. Es una liberación de una conciencia que continuamente acusa de pecado. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, nos sabemos perdonados y satisfecha la justicia de Dios por la obra de Cristo. Es una liberación de la ira de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. Y es una liberación del poder tiránico de Satanás que tenía sobre nuestras vidas en nuestra pecaminosidad. Pero no solamente es liberación, sino como alguien bien lo dijo, esta libertad es más que liberación, es también capacitación, dotación. Es una libertad para que vivamos en libertad. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 22, sin perder el texto de estudio. Y me es importante recordar lo que esta libertad en Cristo de manera más amplia significa para dar el peso a lo que el apóstol Pablo va a estar aquí señalando. Esa libertad que Cristo nos da por capacitación para que vivamos en libertad es a lo que se refiere Pablo en Romanos 6:22 cuando dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro ¿qué? Por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que Pablo habla de la libertad del cristiano, no solamente en este sentido primario de tratar de ser aprobados por Dios mediante algo que es imposible, pero de manera más amplia, todos los beneficios de la libertad en Cristo, no solamente de ser librados de unas cosas, sino de ser capacitados para una vida que agrade a Dios. Es en este sentido más amplio que ahora el apóstol Pablo va a empezar a señalar a partir de aquí el cómo vivir de acuerdo a esa libertad. Pablo pasa de defender esa libertad que recibimos en Cristo a cómo debemos vivir gracias a esa libertad que hemos recibido en Cristo. Pasa de advertir sobre las imposiciones del legalismo al rechazo de la ley de Dios como la norma que rige la vida del creyente. El versículo 3 continúa diciendo, después de que dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La libertad que Cristo nos da
no consiste en libertad para transgredir la ley de Dios. No es libertad para volver a aquello de lo que también Cristo nos ha hecho libres, que es una vida de pecado. La libertad que nosotros tenemos en Cristo no es una contradicción de lo que Él ha hecho en nosotros. Nos ha hecho libres de la culpa y del poder del pecado. Libertad no es libertad para transgredir lo que la ley de Dios, sus mandamientos, su consejo, su dirección en la Escritura manifiesta del carácter santo de Dios. Nosotros no podemos negar lo que la Biblia también afirma, y es la presencia, aún en el creyente, de un remanente de pecado, que aunque ya no reina ni somos esclavos de él, sí se opone continuamente a las cosas de Dios. Esto es lo que más adelante el apóstol Pablo menciona allí en Gálatas 5, pero en el versículo 17, y que más adelante lo vamos a ver en mayor detenimiento, cuando dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La carne aquí se refiere no a nuestro cuerpo físico, sino a la inclinación pecaminosa de nuestra naturaleza caída y que aún tenemos. Así que ser libres no significa tapar nuestros ojos a una inclinación todavía presente hacia las concupiscencias de la carne y pensar que la libertad con que Cristo nos ha hecho libres es darle rienda suelta a esa pecaminosidad y que de eso se trata la libertad en Cristo. No. Cristo nos ha hecho libres en este sentido más amplio que hemos señalado, y por su obra capacitándonos con su Santo Espíritu, y como lo dice allí en el versículo 17, precisamente para no hacer lo que queremos. Y esto es obviamente refiriéndose a nuestros deseos pecaminosos. Hay algo que es nefasto y que es terrible en la predicación de hoy en día, y es cuando, no sé qué tipo de mensaje es, pero muchos cristianos se consideran como autómatas del bien. Algo así que todo lo que piensan, todo lo que deciden, todo lo que hacen, tiene el aval de Dios. No sé qué tipo de mensaje, no sé qué tergiversación del evangelio es el que se les da. Pero nosotros, aunque somos libres en Cristo, nosotros no podemos olvidar una presencia de un remanente de pecado que continuamente quiere inclinarnos a hacer sus deseos. El deseo de la carne es contra el del espíritu es contra la carne, se oponen entre sí, pero se nos ha dado el Santo Espíritu. Allí está la capacidad para no hacer lo que quisiéramos. Cuando estos cristianos, engañados por un mal mensaje, empiezan a tomar decisiones como si todo lo que piensan, todo lo que deciden y todo lo que se determinan a hacer básicamente va a ser aprobado por Dios, están olvidando este aspecto. Eso no significa ser libres. En Cristo hay un remanente de pecado, pero la presencia del Espíritu Santo nos capacita ahora para poder hacer la voluntad de Dios que la carne no quiere hacer. La libertad entonces no es en el sentido de estar exentos de vivir bajo la dirección de la ley de Dios, sino la capacidad que nos da el Espíritu Santo para vivir la ley de Dios de una manera gozosa. Desde el interior
no como un cumplimiento externo bajo amenaza, no como una serie de normas que debes cumplir en tus fuerzas, el legalismo que acrecienta tu ego y que le roba la gloria a Dios porque de alguna manera significa méritos, sino a una libertad por la capacitación del Espíritu Santo para obedecer la ley de Dios. Nosotros en Cristo Jesús estamos muertos a la ley. ¿En qué sentido? En el sentido condenatorio y en el peso de tratar de cumplir el camino imposible. Cumplió Cristo. Pero una vez en Cristo somos devueltos a la ley. Y somos devueltos a la ley ahora en una libertad de capacitación, de que podemos por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, excusarse en la libertad cristiana para vivir una vida en pecado, tergiversando lo que es la libertad en Cristo, es una degradación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por favor a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 15 y 16. 1 de Pedro 2, 15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Ahora, hermanos, esto es muy evidente y creo que lo sabemos los miembros de esta congregación, pero ¿cuántas veces no nos hemos tropezado con personas que empiezan a ser seducidos por un mensaje de tergiversación en cuanto a su libertad cristiana que les lleva al tropiezo? Por supuesto que nosotros no somos aprobados mediante el cumplimiento de la ley, pero la ley es la norma de vida del creyente, ya como un esfuerzo imposible, no como un esfuerzo imposible de cumplir, sino ahora sobre la base de nuestra salvación, mediante la fe en Cristo Jesús, con una capacidad. Ya no como un esfuerzo bajo amenaza y el temor de las consecuencias, sino por amor, como lo vamos a ver más adelante, brotando del corazón del creyente en el cual el Espíritu Santo está obrando. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Y hay cosas muy sencillas, hay cosas que a veces no se logra ver que apuntan a esta tergiversación. Tiempo atrás alguien alegaba en medio de una clase de teología, pues que si Dios ya nos había perdonado, nosotros en nuestras oraciones no teníamos por qué volver a pedirle perdón a Dios. Y esto lo que muestra es como si no se estuviera consciente que aún nosotros pecamos, y aunque nuestra salvación está en firme porque es la obra de Cristo Jesús y el propósito eterno de Dios, violentar la ley de Dios, su voluntad, desagrada a nuestro Padre. Estos aspectos, como de por ejemplo no pedir perdón por los pecados a diario, es una inclinación, pasitos que se van dando a una persona que finalmente va a llegar al terrible engaño de que porque se es salvo por gracia puede vivir la vida
que se le dé la gana, rompiendo la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. No puede ser así, no es así. Y esto se extiende a más detalles. Hay muchas personas que dicen que nosotros somos ya libres en Cristo, incluso para determinar si le adoramos o no le adoramos, guardando un día o no. ¿No dice la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que hay un día que hay que santificar para la adoración y la gloria de Dios? ¿Quién te dijo que era tu día? Ese es un aspecto de esa degradación de la libertad en Cristo, porque piensas que la ley ya no tiene nada que ver porque eres libre en Cristo y ahora tienes la opción. No hay esas imposiciones. Hermano, un verdadero creyente sabe que es libre. Su carne le impulsa a quedarse arrunchado el domingo, pero ha sido capacitado por el Espíritu Santo para hacer no lo que la carne le impulsa, sino lo que agrada a Dios y está establecido en su santa ley. No se trata entonces de ser salvos por venir el domingo, pero el resultado de una vida bajo el direccionamiento de las normas de la ley de Dios es una muestra de una fe genuina, la libertad que se tiene porque hemos sido capacitados. Los falsos maestros, entonces, no solamente atraen al creyente incauto con la vanagloria del cumplimiento y del mérito del legalismo, como ya ha sido expuesto, sino que ahora el apóstol Pablo empieza a señalar el peligro del otro extremo, la carnada del libertinaje. Ambas cosas son muy atrayentes para el corazón pecaminoso humano. El esfuerzo para ganarme algo de Dios o la libertad que tengo supuestamente para hacer lo que sea, todo lo aprueba Dios. El apóstol Pedro describe la condición moral de estos falsos maestros libertinos, ahora en contraste con los judaizantes y su obrar. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Ahora, he dado tan solo unos ejemplos en cómo aún en medio de nosotros podemos estar permeados con respecto a nuestra relación con la ley de Dios. No quiero que se queden en ellos, porque son muy diversos. La relación del cristiano con la ley de Dios, la ha explicado Pablo, no es para salvación, pero es el resultado de una vida que ha sido salvada y capacitada por el Señor Jesucristo. La presencia del Espíritu Santo. 2 de Pedro 2, 18 al 20 dice, hablando de estos falsos maestros libertinos, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, ¿con qué? Con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen ¿qué? Libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Les prometen libertad. Hace poco creo que llegó aquí aterrado y dice, pastor, aquí como a 5 locales dice la iglesia de creciendo en gracia. Ahora, esto atrapa gente, por supuesto,
una vida dándole rienda suelta a las inclinaciones de la carne. No es sino por la misma palabra del Señor saber que entonces viven en contra de lo que el Espíritu Santo direcciona y guía, que el creyente pueda hacer la voluntad de Dios. Ellos mismos llaman a libertad, pero ellos mismos en su testimonio, y es el testimonio de todos los falsos maestros, es un testimonio de inmoralidad. Siempre va a salir el fruto. Les llaman a libertad y ellos mismos han sido vencidos por su pecaminosidad. Esa práctica que a algunos les puede parecer inofensiva, un poco de burla, pero esta secta se tatúa con 666. Y se tatúa con 666 con esta razón, como diciendo, no importa lo que nosotros hagamos, igual ya el pecado no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Ahora, esta es una torpeza porque consideran que a los ojos de los demás ese 666 es una cuestión diabólica y que así ellos se lo pongan, eso no pasa nada en su vida. Ahora, la cuestión es que eso no se queda con un tatuaje, sino que impulsan a vivir vidas en una libertad en la que supuestamente la palabra de Dios, la ley de Dios, sus leyes, no tienen nada que ver con el cristiano. Y su resultado son vidas inmorales, sin temor de Dios. Los unos judaizantes impulsando el ego del cumplimiento y los otros dando rienda suelta a la pecaminosidad. Judas también da en el punto de lo que estos falsos maestros libertinos hacen. Vayamos a Judas, al versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mira lo que dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Defender la vida licenciosa en el nombre de la libertad cristiana es negar al Señor Jesucristo, quien da libertad del pecado, no liberta para pecar. Pablo a continuación da un mandato. Después de que ha dicho que son libres y después de que ha dicho que esa libertad no puede ser tomada como una excusa para pecar, da un mandato que solo puede ser cumplido por el verdadero creyente libre y capacitado por el Espíritu Santo. Termina diciendo el versículo 5 de Gálatas 5, el versículo 15, perdón, de Gálatas 5, si no, ¿estamos allí? ¿Sino qué? Servíos, Gálatas 5, versículo 13, perdón, sí, del 13, si no, servíos por amor los unos a los otros. Servirse por amor los unos a los otros es la prueba indudable de la capacidad dada al verdadero creyente por el Espíritu Santo de obedecer la ley de Dios. Porque servir por amor implica desinterés, negación, humillación. Es un acto de la voluntad transformada que antes solo se dirigía hacia sí misma egocéntricamente y ahora busca agradar a Dios. Hay personas que sirven, pero sus motivaciones no son la gloria de Dios. Y aún su servicio abnegado no brota del amor. El mismo apóstol Pablo dice que así una persona entregue todos sus bienes y su mismo cuerpo para ser quemado, y si esto no brota de la motivación del amor para Dios, nada
significa. Es el extremo opuesto del obrar de los falsos maestros, que solo se mueven por sus intereses egoístas, sirviéndose a sí mismo. Alguien que sirve por amor los unos a los otros es una persona que realmente es libre. No hay manera de que pueda hacer esto si no es capacitado por el Espíritu Santo de Dios. Esto es un contraste con el falso maestro. De los falsos maestros, Pablo dice que estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, o sea, a su propio ser. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Servirse por amor los unos a los otros es un resumen en la práctica del cumplimiento de la ley de Dios. Así que, y vamos hilando y concluyendo, la libertad que tenemos en Cristo no es solamente una libertad del yugo, de tratar de cumplir la ley de Dios de manera imposible para nosotros, para ser aprobados por Dios. Hemos sido justificados mediante la sola fe en Cristo Jesús. Pero la libertad en un sentido más amplio es que hemos sido libres del poder del pecado, hemos sido libres de la culpa, hemos sido libres de una conciencia que nos acusa, hemos sido libres de la tiranía de Satanás, hemos sido libres de todos estos aspectos, pero también hemos sido libres en el sentido de capacidad, de poder hacer. Esa libertad no puede ser usada como una excusa para el pecado. Y una muestra de que se es libre es servir por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, la relación entre la libertad cristiana y la ley de Dios es íntima, porque ahora tenemos la libertad para cumplir la ley de Dios. Antes la ley de Dios señalaba nuestra condición miserable y nos llevó a Cristo. Ahora, capacitados por el Espíritu Santo, somos devueltos a la ley para un cumplimiento gozoso, amoroso, con la motivación correcta, con negación, que es precisamente el extremo opuesto de ese ego que solamente apunta a sí mismo. Es por esto que el apóstol Pablo va concluyendo diciendo, versículo 14, porque toda la ley, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Cristo entonces somos devueltos a la ley para servirle de corazón por amor. La motivación interna, la motivación interior de amar siempre ha sido el único motivo aceptable para servir a Dios y al prójimo. Por supuesto que el temor es persuasivo, pero siempre ha sido el motivo aceptable para Dios. Y la manera de servirle a Él con amor solo puede ser cumplida en un servicio al prójimo que expresa el amor de Dios. Y esto solamente se da por la capacidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. El cristiano entonces ha sido libertado, capacitado para obedecer de corazón a la ley de Dios, y esto se hace claro y evidente en el amor al prójimo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice: no debáis nada a nadie sino el amaros unos a otros,
Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis amados hermanos, la relación del cristiano y su libertad con la ley de Dios, como ya lo mencioné, es íntima. Está ahora capacitado. Sus motivaciones son las correctas por la presencia del Espíritu Santo y se ve manifestado en su relación con el prójimo. El legalismo oprime las relaciones entre los hermanos. Una iglesia que da paso al legalismo se vuelve destructiva, hipercrítica y misericordia. Y una que ha cedido al libertinaje solo se mueve por interés egoísta, usufructar al prójimo, utilitaria, pecaminosa. Cuando somos capacitados por el Espíritu Santo, hay una negación. Y esa negación hace, por la obra del Espíritu Santo, que salgamos de nuestro ensimismamiento. Y entonces miremos al otro. Ese es el amor, la decisión de darse. Y esto solo es posible, es la muestra y es la evidencia de un verdadero creyente que tiene una fe genuina por la presencia del Espíritu Santo, porque en ello, en el amor al prójimo, en salirse de sí mismo y servirnos los unos a los otros en amor, es la muestra de un verdadero creyente que está cumpliendo en ello la ley de Dios. No cedamos a ninguno de los dos extremos. Nuestra relación con la ley de Dios en medio de nuestras relaciones no es para que caigamos en una actitud destructiva, hipercrítica o inmisericordia. Esto levanta nuestros egos, destruye las relaciones. Por supuesto que no se trata de permisividad con el pecado. Pero se trata de una capacidad dada por el Espíritu Santo para darnos a los otros. Y ceder al libertinaje es básicamente seguir centrados en nosotros mismos, satisfaciéndonos, y en esa misma norma la relación con todos los que nos rodean. Ahora, si ambas inclinaciones pecaminosas estaban presentes en la iglesia de los Gálatas, el legalismo y el libertinaje, la descripción con la que Pablo cierra esta porción no es exagerada. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Calvino comentaba al respecto: cuán doloroso, cuán fuera de razones que nosotros que pertenecemos al mismo cuerpo nos asociemos unos con otros y por iniciativa propia para la destrucción mutua. ¿De la actitud hipercrítica y misericordia o de la actitud utilitaria y de usufructuar y de aprovecharse del prójimo? Hay una seña que todos debemos tener en cuanto a nuestra condición espiritual, o por lo menos de madurez. Todo el tiempo estás centrado en ti.
en mí, pobrecito yo, lo que vivo yo, cómo sufro yo, es que no me prestan atención a mí. Lo que domina tu vida a diario es cuán deprimido estás, cómo me siento. Una vida de saludable madurez es una vida que deja de centrarse tanto en sí mismo para darse a los otros. Y el apóstol Pablo entonces hace esto como una señal y una muestra de un verdadero creyente capacitado. Quiero terminar con una ilustración muy antigua del legalismo y el libertinaje, como dos corrientes paralelas que corren entre el cielo y la tierra. La corriente del legalismo parece clara, brillante y pura, pero sus aguas son tan profundas y furiosas que nadie puede entrar en ellas sin ahogarse o golpearse contra las rocas de sus duras exigencias. La corriente del libertinaje, por contraste, es bastante tranquila. Cruzarla parece fácil y agradable. El problema es que sus aguas están tan contaminadas que cualquier intento de cruzarlas es un riesgo mortal. Ambas corrientes son mortíferas e imposibles de cruzar. Una a causa de sus demandas morales y espirituales imposibles de cumplir. La otra a causa de su absoluta decadencia moral y espiritual. Sin embargo, a estas dos corrientes mortíferas les pasa por encima el puente del Evangelio de Jesucristo, que constituye el único pasadizo entre la tierra y el cielo. Las corrientes llevan a la muerte porque son caminos humanos. Uno, el legalismo; el otro, el libertinaje. Uno, las normas extremas; el otro, no hay normas. Mientras que el Evangelio lleva a la vida eterna porque es el camino de Dios. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Ayúdanos, Señor. Asístenos, Padre. Permítenos depositar plena y únicamente nuestra confianza de tu aprobación en la obra de nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe en Él. Pero, Padre,